Ah, ya. Ok. Vamos a compartir la presentación. Y vamos a detener video. Participantes. Muy bien. La semana pasada ya habíamos, o bueno, el lunes ya habíamos, creo, iniciado con el tema de estructuración. Quiero revisar rápidamente justamente estos puntos que vimos. Discutimos parte de esta estructuración en un pequeño proyecto, un pequeño plano, ¿no? De una vivienda. La idea básicamente es que un sistema muy usado en el país, pueda, de su parte como ingenieros o futuros ingenieros civiles, ser tratado de la forma técnica y normativamente correcta. Sí, dime, Guevara Mantilla, ¿qué pasó? Había mencionado, primero voy a inhabilitar anotación de los participantes. Ya, ok, muy bien. Habían mencionado ya algunas de estas precisiones del artículo número 14, que está en la norma E070 del 2019 y también incluido algunos aspectos de la del 2006. Aunque la norma del 2006 todavía sigue vigente, bueno, no creo que demore mucho, salvo por la coyuntura actual, que la actual norma propuesta ya se mantenga en vigencia. Además, es muy importante, no hay una trazabilidad entre esta norma E070 y la E030, ¿no? Un poco como que se ha quedado atrás la norma del 2006, habiendo justo ambas nacido, digamos, por igual. 2000, la E070 y la E030 se actualizaron en el 2006, justamente ambas, pero ha venido progresando la E030 hasta el 2018 incluso, ¿no? ¿Ok? Eh, la norma de albañilería es una norma muy buena, quizás la norma más peruana que tenemos en sí, sin desmerecer el resto. Mucho de esto es gracias al ingeniero Ángel San Bartolomé, ¿no? Que bueno, ya está, ya murió el ingeniero hace un par de años, me parece. Y luego logró conciliar, no precisar, compendiar en sí todo su conocimiento respecto a esto en un libro que llegó a ser incluso una segunda edición, ¿no? Con el doctor, con el ingeniero Quinn. Y parte de lo que él ha comentado en esta norma, yo logro también reunir, ¿no? Aquí reúno, he usado como referencias, justamente como documentos para realizar esta presentación, la norma E070 del 2019, los comentarios a la norma E070 por parte del ingeniero San Bartolomé, un manual de reforzamiento de estructuras de albañilería confinada, de reforzamiento, sí, de edificaciones de albañilería confinada, también publicado por Sencico, una guía de reforzamiento también por parte del ingeniero Dávila, y por ahí algunas imágenes de una presentación de Sencico para la norma E030, para la actualización de la norma E030, ¿no? Entonces, igual quería enfatizar justamente en las autorías de la información que he tenido que reunir para hacer esta presentación, para ustedes, chicos, para que tengan, digamos, ya de forma reunida quizás todos esos aspectos básicos que deberían tener en su estructuración. Y es justamente de lo que quiero hablar con ustedes hoy, ¿no? Me gustaría que sea algo más coloquial. Ustedes no son ajenos a la albañilería o han formado parte de alguna construcción de forma visual, ahí por curiosos, quizás su propia casa, ¿no? Y quizás al estudiar esta norma van a ser conscientes de que por ahí se han ido algunos errores técnicos, porque suele pasar. Es una, es una opción
estructural muy popular, como bien lo saben, pero a la vez también genera mucha vulnerabilidad sísmica en poblaciones muy densas, ¿no? Porque está, digamos, sujeta a la informalidad. Ok, muy bien. Como parte del primer criterio de estructuración es establecer de que las viviendas diseñadas, perdón, las edificaciones diseñadas con este sistema de albañilería confinada deben tener o estar sujetas todos sus muros a un diafragma rígido. Y entiéndase por un diafragma rígido y continuo, ¿no? No solamente a las losas de techo, sino también a las losas de piso y a la cimentación, que precisamente van a actuar como ese confinamiento horizontal para que los muros puedan tener desplazamientos laterales uniformes. Eh, Hablo de un diafragma rígido, me parece que en la siguiente presentación lo pongo, en la siguiente slide. Ratito, disculpen. Ah, este video no se podía ver, ¿no? Suárez. No, ingeniero, pero envié al grupo ese video. Ah, ya, sí, correcto. Bueno, entonces, estas son algunas de las consecuencias en el sismo de Pisco, por ejemplo, ¿no? A veces de la falta de un confinamiento de los muros al diafragma rígido, ¿no? Esto, por ejemplo, estos muros que terminan incluso sin tener un confinamiento horizontal en la parte de los balcones o no tienen una conexión firme al diafragma rígido, ¿no? Al techo en este caso. Lo que ven aquí en esta estructura de la izquierda, ¿no? Es lo que se llama un diagrama flexible, un diafragma flexible, ¿ya? Aquí en este caso básicamente hay que colocar y arriostrar en lo que se llama tímpano, arriostrar todos los muros, ¿no? Con una viga solera, firmemente todos los muros. ¿Okay? Y tienen que ser incluso diseñados estos muros que no están conectados a un diafragma rígido, tienen que estar diseñados a fuerzas perpendiculares a su plano, ¿no? Ante acciones coplanares, como se llama. Muy bien. Este es justamente, no sé si visualizan, ese es uno de los efectos en sí de una falta de diafragma rígido, ¿no? Miren todo el efecto. Ahí hay varios errores. Incluso se producen daños hasta colaterales cuando hay fallas por, mira, efectos sísmicos. Ok, se dieron cuenta al final, ¿no? En el video, no solamente el aire que termina siendo una acción, ni siquiera el sismo, es el aire, ¿no? Lo que genera una acción horizontal frente, primero, a un muro muy esbelto, ¿ya? Segundo, con falta de arriostramiento, ¿no? Vertical y horizontal. Se pierde un muro y el muro perpendicular, hola, ¿sí pueden ver? Y el muro perpendicular también pierde la estabilidad. Okay. Ahora, justamente la razón de establecer un diafragma rígido es considerar que en planta al menos ustedes puedan lograr cierta proporción de su edificio, ¿no? De su planta. Por ejemplo, Suárez, ¿todo bien, no? Sí, ingeniero, sí. Ok. Por ejemplo, a ver, vemos, creo que por aquí puedo hacer algunas anotaciones. Sí, algunas anotaciones. Okay. Un terreno habitual me parece que es 6 por 20, ¿no? Vamos viendo por aquí. Texto. No. O sea, 6 por 20, ¿no?
A veces los 20 no son los que se techan, hay como que un retiro, incluso de 2 metros, pero supongamos que sea 6 por 20. Ok. Y si por A o B todo eso se techa, lo cual tampoco no es viable, porque hay un porcentaje de área vacía que respetar, ¿no? Entonces, si el ancho de mi área techada va a ser 6, yo tengo por 4, yo tengo hasta 24 metros para poder, realizar justamente, gracias, hay una corrección, hay un área, hay un porcentaje de área vacía que es de 30%, efectivamente, 30% del terreno, ¿no? Entonces tengo aquí hasta 24 metros para proceder en la longitud en la que se desarrolla la planta, ¿no? Y mantener aún todavía el diafragma rígido. Pero esta rigidez se pierde pese a incluso mantener la proporción de 1 en 4, o sea, no pasar esta proporción. Se pierde por posibles aberturas, ¿no? O justamente, por ejemplo, irregularidades en planta, como esquinas entrantes, ¿no? Irregularidades que tenemos que compensar. ¿Por qué? Porque justo en las aberturas se da una concentración de esfuerzos que terminan haciendo perder la rigidez que debería tener el diafragma para poder garantizar este comportamiento uniforme de todos los elementos a los que arriostra horizontalmente. En este caso, muros. O sea, a ver, creo que podemos... Vamos a borrar esto, borrar todos los dibujos. Acá está. Y cerrar. Ya, muy bien. Entonces, los diafragmas deben tener justamente una conexión firme y permanente con todos los muros para asegurar que cumplan la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros, y dicha conexión firme y permanente se logra cuando el vaciado del techo se hace de forma monolítica con la viga solera que acompaña el muro. Incluso en el caso de la última fila de ladrillos, ¿no? Vamos a hacer una anotación aquí, dibujo ese. La última fila de ladrillos tiene aquí su junta. Okay. Solamente se coloca el mortero hasta la mitad del ladrillo. ¿Ok? Para que cuando coloquen la viga solera, que se vacía junto con el techo, se forme aquí una conexión, tipo dentada, ¿no? ¿Ok, chicos? Eso, de tal forma de que esto engrane con el vaciado de la losa y el diafragma rígido, ¿no? Empieza a trabajar correctamente, arriostrando horizontalmente al muro. Bueno, lo de la imagen de la derecha es justamente una de las formas que también sugiere, ¿no? La norma, la del 2006 la sugiere en sí, que es losa aligerada en 2 direcciones o losa maciza. A ver sus audios, por favor. Bailón, por favor. Muy bien, que es justo lo que está aquí mencionándole, ¿no? La del 2019 dice, debe tratarse que todos los muros reciban cargas de gravedad de estos diafragmas, ya que estas cargas incrementan la resistencia al corte de los muros. Y habíamos conversado incluso sobre eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí, voy a hacer alguna anotación nada más para resumir lo que habíamos conversado, ¿no? Cuando un muro tiene buena carga de gravedad, sin que dicha carga de gravedad obviamente genere el aplastamiento, porque este ladrillo o esta albañilería tiene una resistencia límite. Tampoco es que le
le sume toda la carga de gravedad posible. En la medida en la que pueda, distribuyo el peso de un paño del techo en sí, del diafragma, a todos los muros para que todos tengan cargas de gravedad que soportar. ¿Por qué? Porque ante cargas horizontales, estas cargas horizontales que genera justamente este efecto en los muros, y bueno, genera este efecto en los muros, genera un corte. El comportamiento o la interacción de las cargas de gravedad o verticales al comprimir, en este caso, al muro, terminan aumentando su resistencia al corte que genera fuerzas horizontales. Y justamente aquí este diagrama de esfuerzos, representado por el círculo de Moore, así lo representa, ¿no? El círculo de Moore es un principio, una teoría en donde se interactúan corte y compresión, ¿no? El esfuerzo de compresión y el esfuerzo de corte se interactúan en esta gráfica. Eso se vio en resistencia de materiales. Y justamente, si es que es corte más tracción, que es lo que genera el sismo, miren su resistencia, o sea, corte puro, ¿no? Y tracción, su resistencia a la cortante, de la albañilería. Corte puro, aquí está, ¿no? Y corte más compresión, o sea, la suma de las cargas de gravedad, porque hay muros que no tienen una contribución para soportar las cargas de gravedad. La suma de las cargas de gravedad interactuando con las cargas horizontales, el muro en este caso, por ayuda de las cargas de gravedad, aumenta su resistencia al corte. Esto definitivamente es mayor que los otros efectos. Muy bien. Bueno, en su caso, no es que sea una opción de repente muy comercial en nuestra región, pero también es otra forma de plantearlo como sistema, que son los elementos prefabricados. Los elementos prefabricados que justamente, como en el caso de las viguetas prefabricadas, han demostrado comportarse como un sistema rígido. Es otra opción que en algún momento ustedes pudieran plantear con la seguridad y sin la preocupación de que el sistema no se comporte como tal, como un diafragma rígido, ¿no? Un ratito me está llamando el director de la escuela, ingeniero Sócrates. Sócrates. Buenas. Sí, aquí justo estoy estoy ayudándoles a los chicos de ingeniería estructural. Sí, estoy en una ahorita videoconferencia con ellos, pues. Sí, sí, de aquí un par de horas más o menos me desocupo con los chicos y ahí te devuelvo la llamada. Ya, ok, dame. Ok, disculpe. Muy bien. Entonces, también como les había mencionado en el artículo 14.1, el cimiento corrido, sobre el cual se cimentan los muros portantes, tienen que tener una conexión entre todos los muros. Y también representan justamente una forma de diafragma rígido. Cuando digo conexión me refiero incluso que por debajo de los vanos, las puertas, ¿no? También tienen que cruzar el cimiento corrido. Hay muros que no necesariamente tienen que cimentarse o llegar a la cimentación. Por ejemplo, los tabiques. Creo que ese detalle no se lo comenté. Hay tabiques incluso que no necesariamente tienen que llegar a la cimentación. Como que hay otros que sí, por su tamaño, es necesario arriostrarlos, ¿no? A un sobrecimiento. ¿Okay? Muy bien, y esto justamente que está referido al uso de diafragmas flexibles en el último nivel, que en donde tienen que tener un arriostre. Aquí los muros, vamos a hacer una anotación. Estos muros tienen que estar arriostrados correctamente. Si no hay arriostre, va a ocurrir lo que hemos visto en el video. Hay fuerzas que actúan de forma coplanar y que van a generar básicamente el volteo de este muro. ¿Ok? Sí.
Muy bien, entonces pasemos al artículo 15. Esto sí no lo habíamos todavía visto, ¿vale? En el artículo 15 lo que vamos a hablar es acerca de la configuración en planta y en altura que debe tener el edificio de albañilería. Y aquí sí tiene una trazabilidad y una conexión muy detallada, muy específica en sí con la norma E030. El objetivo es lograr que los muros portantes que ustedes planteen y diseñen se comporten de forma dúctil. Es decir, y es lo interesante de la norma E070, porque la norma E070 sí especifica ¿no? y cuantifica el valor de un sismo moderado que termina siendo la mitad de lo que es un sismo severo. ¿Ok? Es decir, si para hallar aquí la cortante, ¿no? Creo que ustedes ya llevaron ingeniería antisísmica o están llevando, no sé. ¿Cómo van ahí en eso? Estos son los coeficientes, ¿no? Sux. Vamos a ver. Sux. En albañilería, ¿cuánto es el valor de R? ¿Recuerdan? ¿Alguien? A ver. Depende del sistema estructural, ingeniero. Bueno, ¿de qué Siete, sistema ingeniero, estructural 7 o 5, creo. A ver, chicos, ¿de qué sistema estructural estamos estudiando en este curso? Albañilería. Ya, pues, Tres, me ingeniero. preguntan de qué depende de qué sistema estructural, ¿no? 3, ¿no? Ok. Sí, 3. Muy bien, ya, chicos, ya. 3, todo el mundo diciendo 3. Por ahí, a ver, el que dijo 7, Ticona, ya sabe que es 3. Estamos en... Ticona, ¿sabes que estamos estudiando albañilería, no? Sí, generación de que. Ya, ok. Muy bien. Entonces, es 3. Bueno, aquí hay que multiplicarlo todavía por el peso, ¿no? Para hallar la cortante. Ok. Cuando obtengan, en el caso de albañilería, cuando vamos a diseñar albañilería, vamos a diseñar también para un sismo moderado. ¿Por qué? Porque los muros tienen que soportar y cumplir cierto tipo de comportamiento frente a un sismo moderado. O sea, hay un comportamiento que tenemos que lograr al menos hasta un sismo donde la cortante sea la mitad. En este caso, la cortante o estos muros se van a diseñar con una cortante aquí entre 6. ¿Ok? 3. Ok. Entonces, vamos a tener 2 cortantes para diseñar los muros. Con esta cortante vamos a diseñar los muros para un sismo moderado y con esta cortante vamos a diseñar los muros para un sismo severo. ¿Ok? Una es la mitad de la otra. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Justamente. Aquí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, la vez pasada le hice una pregunta con respecto a este tema Ya, a ver. y no me pudo contestar en este momento. Fue cuando le pregunté, cuando usted utiliza dos sistemas en una vivienda, por ejemplo, aporticado en X y albañilería en Y, ¿cuál sería el coeficiente de reducción sísmica? Muy bien, voy a anotar aquí tu comentario, ¿no? Para dejarlo claro. A ver. Bueno, consulta. Si en eje X es aporticado. Si en eje Y es albañilería, ¿no? Okay. Las distorsiones para ambos sistemas es distinto. En el caso de albañilería, la máxima distorsión es 0.005 que debe soportar, en este caso el muro. Pasado ello ya es un muro irreparable. Pasado ello ya tiene corte así y tiene corte así. Pasa el sismo y tenemos que demoler el muro y volver a reconstruir. Ok. Muy bien, pero en el sistema aporticado, esta distorsión es distinta. La distorsión
es igual a 7 por 1000 en el sistema porticado. Y la distorsión es 5 por 1000 en el sistema. Me parece haber respondido la pregunta, no sé si fue en esta aula o en otra sección, albañilería. Si tenemos aquí, ¿no?, una columna con su pórtico, ¿no? Aquí está la viga. Y este eje es el aporticado. Este es el aporticado. Y tenemos en el otro sentido muros de albañilería. ¿Ok? Entonces, este es el sentido X. Vamos a poner aquí, sentido X. Ah, perdón, estoy mal. En base, si en X es aporticado, entonces este es el sentido X. Y aquí está el sentido Y. Bien. Cuando se distorsiona el pórtico, es decir, vamos a cambiar aquí. Si el pórtico se distorsiona, $7 por 1000, que es, digamos, para lo cual ha sido diseñado, o sea, tiene la capacidad de distorsionarse 7 por 1000, lo que se le ha permitido incluso en el diseño. Esto por el arriostre que tiene con la columna, también se va a deformar. ¿Quién fue el de la pregunta? A ver si me responde. Entonces tenemos aquí a la columna. Yo, ingeniero, ¿Cuál es la respuesta? Esto se distorsiona, el pórtico se distorsiona 7 por 1000, ¿no? 7 por 1000. Los muros, cuando se distorsiona el pórtico en 7 por 1000, ¿cuánto se distorsionan los muros? ¿Cuánto se distorsiona aquí? Miren. Porque la columna, el pórtico lo termina jalando, no es que están arrastrados. También se van a distorsionar 7 por 1000 aquí los muros, que están conectados a dicho pórtico. ¿Correcto? ¿Y qué dice aquí? Que pasado 5 por 1000, el muro de albañilería ya definitivamente falló. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Ustedes, a ver, ¿algún comentario? ¿Se trabajaría con el menor, ingeniero? Muy bien, se trabaja con el menor, ¿ok? Si van a diseñar ese pórtico que está acompañado a la albañilería, hay que trabajar justamente con la menor distorsión de ambos sistemas, ¿ok? Muy bien, entonces está respondida la consulta de su compañero. Gracias, más bien es válida la consulta. Chicos, si se corta, de nuevo regresamos, ¿ya? Como les digo, hablar de esto es amplio, imparable. Muy bien. Otra de las cosas, chicos, también, y esto me ha pasado justamente en algunos proyectos en Trujillo, ¿no? Ahorita justamente voy a explicar, de repente para eso voy a tener que usar la pizarra. Es interesante esto, ¿por qué? Porque a veces las arquitecturas son un poquito caprichosas y pues no podemos definitivamente cambiarlas o modificarlas, ¿no? Entonces, uno de los temas es procurar plantas simples y regulares. Las plantas con formas de L o T, justamente, deberán ser evitadas o en todo caso dividirse en formas simples, ¿no? Yo tuve una experiencia, incluso la he usado, me parece, con mis estudiantes de Concreto 1, algunos de ustedes, algunos de ellos están aquí en este curso incluso, ¿no? Tuve un proyectito justamente en Trujillo, ¿no? A ver, no sé. Aquí nomás de repente, aquí encima nomás. ¿Verdad? Entonces, en este proyecto justamente había el proyectista, ¿no? El arquitecto especificado que, bueno, esta era toda la planta. La planta. Y había hecho un ducto
casi en el centro, ¿no? O sea, esto de aquí era un ducto ya. Bueno, un ducto que en sí estaba conectado por un pase tipo pasarela, ¿no? O sea, aquí había una pasarela. Había hecho todo aquí el tema de comedor, sala, ¿no? Dormitorios incluso. Una pasarela. Esto de aquí fue un ducto, ¿no? Y aquí habían como, bueno, aquí también un pequeño pasillo. Y aquí se veía, porque atrás había 2 cuartos, ¿no? Entonces, esto es una de las situaciones también con las que podrían ustedes encontrarse en los proyectos que están planteando. Si el diafragma es interrumpido por una abertura importante, la rigidez que ustedes esperan de ese diafragma, y cuando digo rigidez, es que va a generar o lograr que los muros a los que arriostra horizontalmente se van a comportar de forma uniforme. O sea, van a tener desplazamientos uniformes ante cargas horizontales. Y ustedes, cuando digo cargas horizontales, no tanto me refiero al viento, como lo hemos visto en un video, me refiero al sismo. No me hago problema, ¿ya? Yo separo los módulos, separo aquí y separo aquí. Ingeniero, y esto, bueno, es una pasarela, incluso puedo poner una pasarela metálica aquí. Y si el arquitecto quiere colocarle igual cerámico a ese pase, ¿no? Tipo pasillo, ok, es metálica y le pongo una losa colaborante que también es como una cobertura metálica y encima se puede vaciar concreto incluso. Y encima puedo enchapar el cerámico, si es que para que no un poco se vaya de su diseño en sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, separar nada más aquí, aquí. Entonces, este muro ya no es portante. Este muro ya no es portante. Ya. Este muro se diseña como un muro perimetral. O sea, entonces ya tendría un bloque A que diseñar y un bloque B que diseñar. Convertí toda una edificación, ¿no? De mi vivienda en 2 bloques por diseñar. Los convertí en 2 bloques uniformes como estos. Y la uniformidad en nuestras plantas va a tener un mejor comportamiento sísmico. ¿Ok? Voy a borrar esto de aquí. Lo otro es lograr simetría en la distribución de las masas. Me refiero a las masas por nivel, por piso. Ustedes van a tener que hacer un metrado justamente de sus cargas por piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la irregularidad justamente de esas masas genera fallas o problemas como el llamado piso blando. Esto, lo que ven aquí, es una característica justamente de cómo se pudiera generar un piso blando. O sea, hay una escasez de muros que a veces se pretende compensar con algunos elementos tipo placas, como si fueran sistemas de transferencias, ¿no? Esto, por ejemplo, se hacía mucho en Chile. En Chile, los edificios multifamiliares, ¿no? Mantenían todo el sistema residencial a partir del segundo nivel y el primer nivel lo usaban para los estacionamientos, ¿no? Los estacionamientos. Entonces, como tenía escasez de muros, lo que ellos usaban eran sistemas de transferencia. Que la norma incluso la menciona, la E030, hasta cierto punto lo permite, ¿no? Pero también no lo permite en cualquier tipo de edificación y tampoco en cualquier tipo de zona. Nosotros estamos en la zona 4, o sea, la zona más crítica. Entonces, el sistema de transferencia era que, por ejemplo, si bajaban como, ¿no? Como 3 columnas, ok, las amarro todas a una viga y coloco todo en el estacionamiento un buen elemento, ¿no? Robusto, rígido, incluso acartelado en su extremo superior. La idea es que
Cuando se llama transferencia, es que toda la carga que traen estas columnas sean transferidas a este elemento para finalmente ser llevados a la cimentación y al suelo. Ok. La norma E030 actual, al menos para la zona 4, dice, prohíbe los sistemas de transferencia. Entonces, no pueden ustedes generar este tipo o falta de vacío, al menos en el primer nivel, justo el nivel que tiene que asegurarles la estabilidad. ¿Ok? Por eso es importante que se cumplan las restricciones de la norma E030 justamente respecto a estos aspectos de irregularidad en altura, incluso en planta, que también es lo que vamos a hablar a continuación. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo lo que les esté mencionando, por favor, relaciónenlo con su proyecto, ¿no? Si hay algo que un poco coincide con lo que ustedes ya hasta ahora han visto, revisado en su proyecto, compártanlo para poder también aprovechar de eso con sus demás compañeros en cuanto a la respuesta. Ingeniero, dice aquí Alan, ¿no? También es preferible separar estructuras que tengan diferentes niveles de cimentación. Por ejemplo, la construcción en pendientes en las zonas más bajas se diseñan con sótanos. No entiendo muy bien tu pregunta. De repente puedes activar el audio y explicarla. A ver. A ver, Alan. Ingeniero. Hola, Alan. ¿Qué tal? Buenas. Sí, lo que pasa, ingeniero, que, por ejemplo, en construcciones que tienen este nivel bajo, se considera como, por ejemplo, una construcción aparte. Lo que es sótano, parte más baja se diseña aparte, otra estructura, y la parte más elevada también como una estructura aparte. Ya, ok. Mira, el sótano, definitivamente, sí, es que tiene otro tipo de cargas. Hay cargas de empuje adicional, pues, ¿no? Y incluso ahí yo sugeriría muro pantalla alrededor del sótano, ¿no? La idea es básicamente rigidizar mucho la cimentación. En este caso de albañilería, ya que mencionas en tu pregunta, la cimentación tiene que ser muy rígida para que no logre generarse resonancia con un sistema muy frágil como la albañilería. Entonces, la cimentación sí tiene que ser muy rígida y si por A o B hacen sótanos, todo el sótano lo sugeriría hacerlo con muros de concreto y a partir de ahí, a partir recién del primer nivel hacia arriba, yo puedo levantar o izar mi albañilería. ¿Ok, Alan? Mi sistema de albañilería confinada. No sé si queda claro, pero sí, todo el sótano incluso lo puedes plantear incluso con muros pantallas, ¿no? Todo ello. Para mantener, digamos, porque va a formar parte de la cimentación en el caso de la albañilería.